Bueno. Fíjense que tenemos una nómina, ¿vale? Para confeccionar la nómina vamos a ir dando una serie de pasos que ya los hemos hecho en los temas anteriores, con lo cual estamos repasando todo lo de atrás. Así que probablemente no vayan a tener ningún problema en entender lo que haya de aquí para atrás. Aún así, tienen todos los ejercicios resueltos y cualquier duda ya sabe que se pueden dirigir al foro, que yo tengo ningún inconveniente en solucionarlo, ¿vale? Pero creo que está bastante clarito. Bueno, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos una serie de datos en la que te dice confeccionar el recibo de salarios correspondiente al mes de abril y les dan una serie de datos. Le dan los datos de la persona, el número de afiliación a la Seguridad Social, el NIF, número de libro de matrícula, oficial administrativo, grupo 5, porque saben que, si se han mirado los temas, saben que cada trabajador va incluido dentro de un oficial administrativo que le establece unos límites máximos y mínimos para el cálculo de determinadas cifras. ¿Vale? Lleva 7 años trabajando en la empresa, que es un dato importante a tener en cuenta para la antigüedad, está soltero y demás. Tiene retribución según convenio colectivo. Y aquí viene todo lo que tienen, todos los datos que les da el problema. Tengan en cuenta una cosa, que todos estos datos son importantes para rellenar el encabezamiento de la nómina, como veremos después. ¿Vale? O sea que estos datos no se pueden desperdiciar porque cuando les pidan rellenar una nómina la tienen que rellenar desde el principio hasta el final. ¿Vale? Aquí les comenta, el salario base pues son 1.400 euros, la antigüedad son 50 euros por trienio, todos sabemos que los trienios son 3 años, transporte, el complemento de actividad, que son 80 euros, y le especifica que anualmente tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias del sueldo base más la antigüedad. Su retención a cuenta es del 14% y el IPREM es de 600 euros. Ahora creo que, Erika, con el tema del IPREM te va a quedar claro de qué va. Vale, recuerden que esta era una cifra que venía dada por los presupuestos generales del Estado y es un tope que nos sirve para el cálculo de determinadas cantidades que vamos a ver ahora. Vale, empezamos más que nada primero por lo que es el cálculo de todos los debencos, que lo tienen aquí. Vale, fíjense que tenemos que ir por partes. Recuerden que tenemos que tener en cuenta toda la serie de aportaciones que recibe el trabajador. En primer lugar, hablamos de la antigüedad. Te dice que lleva 7 años en la empresa, por lo tanto, son 2 trienios. ¿Me siguen? Si voy muy rápido, me lo dicen. Emma, Erika, ¿me siguen? Bien. ¿Qué ocurre? Pues entonces, si son 2 trienios y como son 7 años, pues son 2 trienios lo que contabiliza. Y le está diciendo que los trienios se pagan a 50 euros por cada uno, por lo tanto tenemos 50 por 2. Ya tenemos una parte del cálculo hecho, ¿vale? Que nos va a servir para cálculos posteriores. El tema de complementos de transporte, que lo tenemos por aquí también. El transporte son 60 euros. Y recuerdan que si ustedes ven las tablas, el transporte lo tenemos en cuenta o cotiza cuando es superior al 0,20% del IPREM. Todos estos datos que yo les digo del 0,20, del 20% del IPREM, etcétera, están en las tablas que tienen en el temario, ¿vale? Lo tienen allí, no son, digo, ¿y esto de dónde se lo saca ahora? Se lo saca de unas tablas que tienen en los temas, ¿vale? Entonces, si el IPREM es un 600 y me está diciendo que el 20% del IPREM es 120, vemos, por lo tanto, que en lo que se refiere al complemento de transporte no sería necesario tenerlo en cuenta para el cálculo de la cotización de seguridad social. ¿Por qué? Porque pone que son 60 euros, está por debajo del 20% del IPREM, que sería 120. ¿Me siguen? ¿Seguro? Erika, ¿esto era algo que querías preguntarme del IPREM? ¿O iba por ahí más o menos los tiros? Bien, ¿lo has comprendido? Perfecto, venga. Seguimos avanzando. Lo que queremos calcular ahora es la determinación de la base de cotización de la Seguridad Social y los conceptos de recaudación conjunta, es decir, lo que hemos visto en el temario. Las bases de cotización por contingencias comunes, que es lo primero que se calcula. ¿Vale? Bases de cotización de contingencias comunes, teníamos en cuenta el salario base, que son los 1.400 euros, ¿vale? Para la base de cotización de contingencias comunes tenemos que calcular los complementos salariales y los no salariales siempre y cuando estén por debajo del porcentaje del IPREM. Cuando estén por encima de ese 20% del IPREM, sí lo tendríamos en cuenta en las bases de cotización. ¿Vale? Eso sí que lo tienen en los apuntes. Entonces, te dice, salario base, 1.400 euros. Lo tenemos aquí y lo apuntamos aquí. La antigüedad
Habíamos dicho que eran 50 euros por trienio y como tenía 2 trienios, son 100. Los apuntamos aquí. Hola, Moneiva. Vale. Y el plus de actividad habíamos dicho que eran 80 euros, pues también se pone aquí. Eso cotiza tal cual está. Lo sumamos todo y nos daría 1.580 euros. Hasta aquí vamos bien. Recuerden que para la base de cotización de contingencias comunes también teníamos que tener el prorrateo de las pagas extraordinarias. Habíamos dicho, tal y como les pone aquí en el problema, anualmente tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias del sueldo base más la antigüedad. ¿Cómo calculamos el prorrateo? Sueldo base, 1.400, más la paga por antigüedad, que habíamos dicho que era 100, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 12 porque lo estamos calculando mensual. Con lo cual, el prorrateo de las pagas extras serían los 250 euros. ¿Vale? Por lo tanto, la base de contingencias comunes sería la suma de las dos cosas. La remuneración más el prorrateo de las pagas extras. ¿Correcto? ¿Lo ven, chicas? ¿Sí? ¿Lo han entendido? ¿Seguro? Bien. Emma, no te oigo. ¿Lo estás entendiendo, verdad? Bueno, espero que sí. Venga, seguimos adelante. Ya tenemos hecho una parte, ¿vale? ¿Ven cómo no es tan complicado? Fíjense que esta cantidad va a estar comprendida de los topes mínimos y máximos que están establecidos para su categoría profesional. Por eso la importancia de que les digan cuál es la categoría, el grupo 5. Y para esto también hay unas tablas que tienen ustedes en el temario. ¿Vale? Seguimos con la segunda parte. Las bases de cotización por contingencias profesionales, enfermedades, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, lo que tiene que ver con la formación profesional, FOGASA y tal, sería la suma de las bases de cotización de contingencias comunes más las pagas extraordinarias. ¿Qué ocurre en este caso con las pagas extraordinarias? Perdón, horas extraordinarias, me he confundido al leer, perdón. Más las horas extraordinarias. ¿Qué ocurre aquí con las horas extraordinarias? En el enunciado que tienen delante. ¿Las ven por algún sitio? Las horas extraordinarias, había que incluirlas en las bases de cotización por contingencias profesionales. ¿Dónde están las horas extraordinarias? Tranquila, Guasi. Estoy preguntando, ¿hay horas extraordinarias en este ejercicio? Efectivamente, no las ves, Erika, porque no las hay. Efectivamente. Entonces, como no las hay, la base de cotización profesional coincide con la base de cotización de contingencias comunes, 1.830 euros. ¿Correcto? Para los que no estuvieron en la clase pasada o no han tenido opción de oírla, la diferencia que hay en base de cotización de contingencias comunes con base de cotización por contingencias profesionales es que la base de cotización por contingencias comunes, ¿qué es lo que se tiene en cuenta, Moneiva, que tú sí estuviste? A ver si te acuerdas. En la de contingencias comunes se tienen en cuenta las horas extras. No, perfecto. En la base de cotización por contingencias comunes se tiene en cuenta el prorrateo de las pagas extras y en las de contingencias profesionales sí se tienen en cuenta las horas extras, ¿vale? Tengan cuidado de no confundir paga extra con hora extra, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, seguimos. Ahora lo que tenemos que calcular es la base sujeta a retención de IRPF, es decir, la base a la que le aplicamos el porcentaje que tengamos que cargarle por el IRPF. ¿Cómo se calcularía? Habría que sumar, en este caso coincidiría con el total de los devengos del mes, incluido el complemento de transporte, es decir, todo lo que cobra el trabajador estaría incluido en la base sujeta a retención. Recuerden que para el cálculo de la base de las contingencias comunes habíamos dejado fuera el transporte porque no llegaba al mínimo del IPREM. ¿Se acuerdan?
¿Lo recuerdan? ¿No se han perdido? Vale, pues para el caso de la base sujeta a retención se tiene en cuenta todo, incluso lo que no se tiene en cuenta para la base de cotización del IRPF. Es decir, serían los 1.580 euros que calculamos antes de base de cotización más las 60 horas del transporte, que darían lugar a las 1.640 horas. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí? Bien. Ahora, empezamos a aplicar las deducciones correspondientes y dependiendo de con qué estemos trabajando, aplicamos un tipo o aplicamos el otro. Recuerdan que lo vimos en el tema 8, si no me equivoco, que dependiendo de lo que estemos hablando, llevas un tipo u otro, que eso viene en las tablas. ¿Vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la base que cogemos para aplicar ese tipo. ¿Vale? Aquí hablamos de base de cotización de contingencias profesionales y de contingencias comunes. Base de cotización de contingencias comunes es la que hemos calculado aquí. A ver si yo no... 1.830, ¿lo recuerdan? Que está aquí. Base de cotización por contingencias comunes. Por contingencias comunes se cotiza a un 4,7%, es decir, 0,047, que sería 86,01 euros. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven de dónde ha salido la contingencia común? Es lo que calculamos aquí arriba, la base de cotización por contingencia común. La hemos calculado precisamente para esto. ¿Vale? La base de cotización por contingencias profesionales, en este caso habíamos dicho que como no había horas extra, coincidía la base, sigue siendo igual que la de contingencias comunes, 1.830, lo que pasa que el tipo de cotización es diferente, es el 0,15, sería el 0,0155 que se multiplica por esa base. Y con la formación profesional, lo mismo, la base es la misma, lo que cambia es el tipo. En este caso, la base coincide y hemos cambiado lo que son el tipo. Estas son las aportaciones del trabajador para la sociedad, para la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? Chicas, bien, perfecto. Sí, porque es que esto lo necesitamos para el cálculo de la nómina. Hasta aquí lo vimos la semana pasada. Sí, lo expliqué la semana pasada, pero yo creo que ahora está como un poco más desarrolladito, ¿verdad, Moneiva? Porque no llegamos a elaborar la nómina. Vale, perfecto. Cuando hagan 2 o 3 lo coges, porque la semana pasada a ti, Moneiva, te quedó claro, ¿no? ¿Le has podido echar un vistazo? ¿Y te quedó más clarito? ¿Lo pudiste entender? Haciéndolos es como lo entiendes. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora nos faltaría calcular el IRPF. Entonces, la base del IRPF era lo que habíamos calculado aquí arriba, que era la de 1.640. Simplemente tenemos que aplicarle el tipo correspondiente, que el ejercicio nos está diciendo que es un 14%. Retención a cuenta del IRPF, con lo cual sería 1.640 por 0,14, esta sería 229 la retención a cuenta del IRPF. ¿Vale? No se apuren que vamos a hacer más. Esto es poquito a poco. Por lo menos los pasos que hemos ido dando los han entendido. Bien, vale. Ahora lo que tenemos que hacer es trasladar el ejercicio que hemos hecho a lo que es la nómina. ¿Vale? Entonces, aquí debajo tenemos la nómina. Fíjense lo importante que era lo que le comentaba de los datos, ¿vale? Aquí arriba tendríamos que poner el domicilio, la empresa, el CIF, el código cuenta de cotización, el número de la seguridad social del trabajador, el NIF, el libro de matrícula que está escrito el trabajador, su número de afiliación, la categoría profesional, oficial administrativo y el grupo de cotización 5. Todos esos son los datos que dan el problema. Vale, entonces ahora voy a ir un poco subiendo y bajando, lo haré despacito para que vayan casando cada una de las cosas que hemos hecho con lo que tienen en el ejercicio. Vale, fíjense, lo primero que nos encontramos es el salario base, pues 1.400 euros, que eso no hay problema, que todos sabemos que nos lo da el mismo problema. Antigüedad, habíamos dicho que era 50 euros por 2 trienios que tenía, son 100. Vale, el plus de actividad, pues sería 80 euros. Y el plus de transporte serían los 60 euros.
Fíjense que aquí lo que nos sale es el total de vengado. Aquí tenemos en cuenta todo. No estamos hablando ni de base de contingencias comunes ni nada, sino la suma de todos los devengos, por eso se llama total de vengado, que recibe el trabajador y que es la que nos va a servir para el cálculo del IRPF. ¿Me siguen? Bien. ¿Las demás? Perfecto. ¿Guasi, más o menos? Vale. Seguimos con la parte del ejercicio que estábamos calculando. Ahora sí empezamos con lo que fuimos calculando por paso. Contingencias comunes. La base de cotización de contingencias comunes, habíamos dicho que era 1830. La ponemos aquí. Vale, y aquí es el 4,70% del tipo que yo les había dicho y que se quedaba en un 86,01. Esto que les estoy señalando es esto. ¿Ven que es lo mismo? ¿Lo siguen, chicas? Bien. Seguimos. Lo siguiente sería, hay que me voy para abajo, aquí. La base de cotización por desempleo y formación profesional, que habíamos dicho que eran las mismas, que como no había horas extras, se mantenía igual. Lo único que cambiaba era el tipo de retención que tiene cada una. En su caso, que esto viene por tablas, el desempleo tiene un 1,55 y la formación profesional un 0,10. Se calcula el porcentaje correspondiente y se pone aquí. Como ven, es esto que está aquí. ¿Vale? Por último, la base de cotización por contingencia es lo mismo que hemos puesto aquí. La base es esta, 1830, la tienen aquí debajo. ¿Vale? Ven que tienen remuneración mensual más el prorrateo de las pagas extraordinarias y la base de cotización de contingencias comunes la tienen aquí, que es la misma, que aquí arriba es lo mismo que tienen aquí. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la base de cotización de contingencias comunes? Se pone en la parte de abajo. ¿Ven cómo se lo desglosa? 1.400 más 100 más 80, más el prorrateo de las pagas mensuales, 1.830. ¿Seguro? ¿Me siguen? ¿Voy muy rápido o me siguen? Bien, perfecto. La base de cotización adicional para horas extraordinarias, como en este caso no había, aquí no se pondría. Ya lo veremos en otro ejercicio, cómo queda ahí plasmado cuando hay horas extraordinarias. ¿Vale? Y en la parte de abajo aparece la base que está sujeta a retención del IRPF, que es 1.640, que lo calculamos aquí y que en el ejercicio anterior lo habíamos calculado aquí. ¿Vale? O sea que en la parte de abajo de la nómina es donde van todas las bases de cotización que se utilizan para la aplicación de los tipos correspondientes. ¿De acuerdo? Estamos aquí arriba y fíjense que es lo mismo. Aquí tendríamos el total de vengado. Aquí aplicaría la aplicación, sería el resultado de la aplicación a la base de cotización de aquí de abajo con el tipo correspondiente, que lo tenemos aquí. Y luego aparte faltaría impuestos sobre la renta de las personas físicas, que dijimos que era un 14% multiplicado al correspondiente, que sería 229,60. Fíjense que se suma al IRPF el total de las aportaciones que se le han ido reteniendo en función de la base de cotización que tenía cada uno y serían 345,81, que es el total a deducir, lo que nos quitan de lo que correspondería de todos los devengos que nosotros recibimos. Y nos quedaría un total líquido de 1.294,19 euros. Y ya tendrían calculada la nómina correspondiente. Bien, ¿me han seguido más o menos? Chicas, todas. Más o menos, Monaiva. Se resta el total a 1.640, 345,81, que es la suma de todo esto, Erika. Es la suma de de los tipos de retención según la base, que son 116,21, y 2.229 lo sumamos a 16,21, que es el total de las deducciones del salario, y todo eso se le resta a 1.640. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Las demás también? Bueno, vamos a ir haciendo otro a ver si les va quedando más clarito.
¿Vale? Venga. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿vale? Fíjense en los datos que les da. Lo mismo, nombre, el número de afiliación, el NIF, el grupo de cotización, el libro de matrícula, 11 años trabajando, y la retribución según el convenio colectivo sería, pues, su salario base, antigüedad 5% del salario base por trienio, sus incentivos, quebranto de moneda, horas extraordinarias, y te dice que recibe 2 pagas extras al año, cada una de ellas por un importe igual al sueldo base más la antigüedad. ¿Vale? Tiene un IRPF del 15 y suponemos que su IPREM mensual es de 600 euros. ¿Vale? ¿Está todo el mundo con el problema? Con la nómina en este caso. Bien, pues seguimos. Lo mismo de siempre, empezamos por los devengos. Hablamos de la antigüedad. Te está diciendo que lleva 11 años trabajando en la empresa, por lo tanto, son 3 trienios, ¿no? Te dice que cada uno de esos trienios es el 5% sobre el salario base. Si el salario base son 1.500 euros, pues será por 0,05 sería el 5% del salario base. Y como son 5% del salario base. Y como son 3 trienios, pues serían 225,00 euros. Eso sería la antigüedad. ¿Lo vuelvo a explicar o lo vieron bien? Perfecto. Simplemente es el 5% del salario base. Vale. Quebranto de moneda. Seguimos con lo mismo. Están destinadas, los quebrantos de moneda son percepciones no salariales que están exentas de cotización. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que cotizará el porcentaje o la cantidad que esté por encima del 20% del IPREM. ¿Vale? El IPREM habíamos dicho que eran 600 euros. Vale, si yo calculo el 20% de 600 son 120 euros. Y me está diciendo que el quebranto de monedas son 130 euros. Por lo tanto, la diferencia entre los 130 y los 120 euros son los 10 euros, que son los que voy a tener en cuenta para el cálculo correspondiente de la base de contingencia común. ¿Bien o lo vuelvo a explicar? ¿Seguro? ¿Las demás? Perfecto. Es simplemente el calcular el porcentaje y ver la diferencia. ¿Vale? Vamos ahora con lo que sería la base de cotización de contingencias comunes, que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. El procedimiento es el mismo. Cogeríamos el salario base, que sabemos que son los 1.500 euros, la antigüedad, que ya la hemos calculado aquí, que era el 5% y era 225, los incentivos, que se tienen en cuenta tal cual, el 100%, y el quebranto de moneda, que habíamos dicho que únicamente se tenía en cuenta la parte que estaba por encima del IPREM, que eran los 10 euros, pues los ponemos aquí. Sumamos todo y nos da 1.835 euros. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Vale. Seguimos. Te está diciendo que, por otra parte, dentro de las bases de cotización por contingencias comunes, tenemos que tener en cuenta también las pagas extras, el prorrateo de pagas extras. Y te dice que las pagas extras son 2 pagas extras al año, cada una de ellas por un importe igual al sueldo base más la antigüedad. Sueldo base, 1.500 euros, más la antigüedad, que son 225, que lo habíamos calculado abajo. ¿Vale? Por 2, porque tiene derecho a 2. Hola, Patri, bienvenida. Se divide por 12 meses y vemos que las pagas extras prorrateadas son 287,50. ¿Vale? El cálculo de las bases de cotización de contingencias comunes sería la suma de las remuneraciones más las contingencias comunes, que serían 2.122,50 euros. ¿Correcto? ¿Lo han seguido o repito? Bien. Patri, estamos viendo un poquito, para introducirte, más o menos vamos viendo lo que vimos la clase pasada, pero ya estamos aplicándolo, poniéndolo físicamente en una nómina. Y estamos viendo un par de cosillas más, ¿vale? No creo que vayas a tener problema. ¿Les has echado un vistazo a lo que vimos la semana pasada?
¿Y algún problema? ¿Lo pudiste entender una vez que los haces tú? Es más sencillo, ¿no? ¿O no? Dime. Vale, perfecto. Bueno, seguimos. Ya habíamos calculado la base de cotización de contingencias comunes y ahora vamos a calcular la base de cotización por contingencias profesionales. Y fíjense que en este caso sí tenemos horas extras y aquí es donde vamos a ver la diferencia con respecto al ejercicio anterior. El cálculo de la base de cotización sería la base de contingencias comunes que acabamos de calcular en el paso anterior, más las horas extraordinarias que te está diciendo que son 300. Las sumamos aquí y tenemos que la base de cotización por contingencias profesionales son 2.422,50. ¿Correcto? ¿Han visto qué sencillo? Y ven la diferencia entre la base de cotización por contingencias comunes y por las profesionales. Prorrateo es una cosa y paga extra, perdón, y horas extras es otra. ¿Vale, chicas? Bien, seguimos. Fíjense ahora el pequeño detalle. La base de cotización por horas extraordinarias serían los 300 euros, que lo vamos a tener en cuenta después, cuando desglosemos en la parte inferior de la nómina, como hicimos en el ejercicio anterior. Por una parte van a cotizar el desempleo, el accidente de trabajo y enfermedad profesional, y por otra las horas extras. La base de cotización de las horas extras se cogerá aparte. ¿Vale? Bien. Y la base de cotización, la base sujeta a la retención del IRPF sería el resultado de la suma de todas las percepciones que va a recibir el trabajador, que serían todas las que tenemos aquí, serían 1.500 más 100 más 130 más las 300, y eso daría lugar a los 2.225, que es la base que se va a tener en cuenta para el cálculo del IRPF. ¿Me siguen? 2.225 sería el cálculo de la suma del salario base, de la antigüedad, 225, del incentivo, que serían 100, de los 300 que cobra por hora extraordinaria y por el quebranto de moneda, que en este caso se tendría en cuenta en su totalidad. En la base sujeta a IRPF, de retención del IRPF, sí se tiene en cuenta el importe total del quebranto de moneda, porque se tiene en cuenta todo lo que se recibe. ¿Vale? Para la base de contingencia, solamente aquello que esté por encima del 20% del IPREM. ¿Lo han comprendido o lo vuelvo a explicar? ¿Comprendido? Guasi se quedó loca. Repito, ¿los demás lo han entendido o voy más despacito? A ver, más o menos, pues no se queden con más o menos, pregunten. Guasi, te digo, para la base, y Erika y todo, para la base de cotización de contingencias comunes, lo tienen en los apuntes, está constituido por las remuneraciones salariales y no salariales, siempre y cuando que no pasen del 20% del IPREM. Y todo lo que pase se apunta aquí, que es el caso del 10%, de los 10 euros que tenemos aquí, porque se pasa sobre el 10% del IPREM. ¿Hasta ahí? Correcto. ¿Sí? Es decir, en base de cotización de contingencia común y solamente tendríamos que poner los 10 euros de más. Sin embargo, cuando yo calculo la base sujeta a retención del IRPF, tengo en cuenta todo lo que recibe el trabajador, independientemente de que cotice a la seguridad social o no y en qué importe. Es decir, en la base de retención sujeta al IRPF pondríamos los 1.500 euros que recibe el trabajador como salario base, los 225 que dijimos que tenía de antigüedad, los 100 euros por incentivos que aparecen por aquí. A ver si no me... Aquí, los 100 euros de incentivo, las horas extraordinarias, que son las 300 euros, más los 130 euros de quebranto de moneda, no los 10, sino el total, los 130. Y todo eso sería lo que daría como suma los 2.255 euros. Ahora sí. ¿Guasi? Bien, perfecto. A las demás no le pregunto por qué no resuellan. Moneiva, Patri y Emma, ¿bien? Vale, venga. Y ahora, lo único que no... A ver, espérate. Lo único que no le suma son las pagas extras, ¿a qué? ¿A las contingencias o al IRPF? A ver si alguien le puede contestar a Erika.
Al IRPF sí se suman las horas extras. Las 300 horas extras aparecen aquí. Para el cálculo de la base de cotización se suma todo. Donde no se incluyen las horas extras es en la base de cotización de contingencias comunes. Las pagas extras. No, las pagas extras no te aparecen. A ver, sí. A ver, antigüedad. No, el prorrateo de las pagas extras no lo sumas, Erika. Estaba yo confundida. No, 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 no. Solamente sumamos lo que se recibe por aquí. Vale, estaba yo mirando para otro sitio. Bueno, ¿seguimos? Venga, aquí. Ya, una vez que tenemos el cálculo y todo lo demás, procedemos a la aplicación del tipo en función de la base con la que estamos trabajando. ¿Vale? Contingencias comunes, sabemos que era 2.225,50. ¿Qué ocurre con la de desempleo y formación profesional? Que ya no coincide por contingencias comunes porque están las horas extras. ¿Sí o sí? Ahora, la base de cotización para la de contingencias profesionales sería la que teníamos aquí, la de 2.422, porque le hemos sumado los 300 euros de hora extra, que es lo que tenemos aquí. ¿Correcto? ¿Me han seguido? Vale. En el caso de formación profesional, la base de cotización sería la misma, lo único que cambia, fíjense que son los tipos, ¿vale? Y fíjense el detalle de las horas extraordinarias, hay que ponerlo aparte. Los 300 euros de base de cotización de hora extra que lo habíamos puesto aparte aquí, tenía su motivo y era que en el cálculo de la base de cotización se pone la hora extra aparte con el tipo de porcentaje que le corresponde, que es el 4,7% también. Y el total de las aportaciones que hace el trabajador sería 153,83 euros. ¿Me han seguido? Bien. Ahora calculábamos lo que es el importe, la retención de cuenta. Vale, perfecto, Guasi. La clase que se graba, o sea que lo pueden seguir viendo de otra forma, colgada. Vale, con respecto al IRPF, pues sería 2.225, que es la base que habíamos dicho que teníamos del IRPF, por 0,15, porque el problema nos dice que la retención a cuenta del IRPF es el 15% que tienen ahí. ¿Correcto? ¿Lo han visto sin problema? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trasladarlo a la nómina. Pues lo mismo, en un primer lugar empezamos trasladando los datos del trabajador que tenemos aquí y que tenemos aquí, cada cosa en su sitio. Y luego, pues lo mismo, tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí pone complementos salariales, en este caso pone antigüedad e incentivo, pero ustedes tendrán que ir poniendo el complemento salarial que en cada caso le vaya a dar el problema. Esta parte le viene vacía, ¿vale? En el ejercicio anterior, en este caso sería antigüedad y incentivo y en el anterior era antigüedad y actividad. ¿Vale? Esto es lo que ustedes van poniendo según el caso. Tenemos salario base, que eran los 1.500 euros, la antigüedad, que habíamos dicho que era el 5% por cada trienio, que son 225, incentivo, que es el dato que da el problema, la gratificación es las horas extraordinarias, que son 300, y el quebranto de moneda. Fíjense que aquí lo que sacábamos era la base que se utilizaba para la cotización del IRPF, ¿vale? No la base de contingencia común, era el total de vengado, que es sobre lo que se calcula el IRPF. ¿Correcto? ¿Me siguen? Bien, me alegro. Ahora recuerden, ahora vamos a ver las dos partes juntas. Recuerden que aquí debajo eran donde venían desarrolladas las bases de cotización. Por contingencias comunes habíamos dicho que era la suma de todo esto más el prorrateo de las pagas extraordinarias, 2.122,50, base de cotización de contingencias comunes, que es lo que nos aparece aquí. ¿Vale? Y simplemente le aplicamos el tipo correspondiente.
Base de cotización por contingencias profesionales, también lo habíamos calculado, que era 2.422,50 porque llevaba incluidas las horas extraordinarias para el desempleo y para la formación profesional y se multiplicaba por el porcentaje correspondiente. Y en último lugar, la base de cotización de horas extraordinarias, que son 300, que son las que aparecen aquí. Y se multiplica por el porcentaje correspondiente, en ese caso, que sería el 4,70%. La totalidad de las aportaciones darían un lugar a 153,83 euros, a lo que hay que sumarle la retención del IRPF que ya se le está haciendo al trabajador, que es un 15% y era el que habíamos calculado aquí. 338,25 se lo sumamos aquí. Vale, aparece total a deducir la suma del 153 y el 338, que sería 492,08, y que sería lo que le restaríamos al total de los devengos. Y nos quedaría, ¿qué es lo que vamos a cobrar? Los 1.762,92 euros. ¿Correcto? ¿Más claro? ¿Sí? Es más, las preguntas que tenía se te han ido solventando a la medida que hemos ido solucionando los ejercicios. Ay, perdón, Emma. Erika. Bien, vale, perfecto, me alegro. De todas formas, saben que si tienen más cosas, me lo van preguntando y lo solventamos, si quieren a través del foro. Vale. ¿Hacemos más, no? ¿De qué? ¿De las clases? Ah, vale, vale. Venga. Vale, venga, seguimos. Vamos a hacer otro, que este lo vamos a hacer... a ver, vale. Bueno, lo mismo, fíjense que les dan una serie de datos del ejercicio. Pues los datos del trabajador, vaya leyéndolo un segundito que voy a beber agua. Vale. Fíjense que tienen pues lo que es el sueldo base, los incentivos, la dedicación, las horas extraordinarias y fíjense que aquí tenemos un ingrediente nuevo, por decirlo de alguna manera, las horas extraordinarias de fuerza mayor, ¿vale? Que ya veremos qué diferencia hay entre una y otra. El complemento de vestuario ha cobrado dietas de viaje por un importe de 500 euros que han sido justificadas con facturas y están dentro de los límites exentos de tributación al IRPF. ¿Vale? Anualmente recibe dos pagas extras, cada una de ellas por un importe igual al sueldo base, punto, aquí no nos dicen nada más. Una de las pagas se recibe este mes, en el mes de junio que estamos tratando. La retención a cuenta del IRPF es del 16% y suponemos que el IPREM es de 600 euros, ¿vale? Fíjense la cantidad de cosas que tenemos aquí. Pero bueno, vamos despacito. Como siempre, vamos empezando por los devengos, ¿vale? La paga extraordinaria se debe reflejar el mismo recibo de los salarios que el del mes de junio, porque estamos hablando que este mes va a recibir esa paga. Vamos por partes. Se tiene en cuenta la percepción por vestuario, no tiene carácter salarial, es decir, es no salarial y no cotiza a la seguridad social siempre que no supere el 20% del IPREM. ¿Vale? Ocurre lo mismo que los gastos de transporte del ejercicio anterior. Todo depende que supere o no supere, y aquí en cuantía, el porcentaje del IPREM. Te dice que el porcentaje, el IPREM, perdón, son 600 euros, con lo cual vamos a ver que el 20% siguen siendo los 120 euros. Y te dice que el porcentaje, que lo que se gasta en vestuario son 140 euros. Por lo tanto, lo que va a tenerse en cuenta para el cálculo de la cotización, de la base de contingencia, son los 20 euros. ¿Lo ven claro? Bien, tengan en cuenta una cosa, que ya les estoy dando datos que son siempre los mismos en todos los ejercicios, es decir, fíjense que el porcentaje del IPREM siempre es el 20%,
Está establecido por normativa y así se va a quedar. Ya es una cosa menos que se van a tener que aprender de memoria. ¿Vale? Las dietas justificadas y que no superen los límites marcados no cotizan a la Seguridad Social ni tributan al IRPF, que en el caso nuestro es lo que ocurre con los 500 euros de los que yo les hablaba. ¿Vale? Han sido justificadas con facturas y están dentro de los límites exentos de tributación del IRPF. A ella se les dice claramente. ¿Vale? En cuanto al vestuario, que también veíamos por aquí, que estaba por aquí, a ver que no se me pierda. Complementos del vestuario serían 140 euros, que ya lo habíamos dicho con anterioridad, y que solo cotizaban esos 20 euros de más que habíamos calculado. Vale. Nos vamos aquí a la base de cotización por contingencias comunes y vemos que tenemos que incluir todos los datos que hemos ido señalando, igual que los ejercicios anteriores. El salario base, que serían los 1.900 euros, los incentivos, que son 100, la dedicación, que es 150, que se tiene en cuenta tal cual, y el vestuario, fíjense que solamente era el 20%, lo que se tiene en cuenta por encima del IPREM. Y da un total de 2.170 euros la suma de todo ello. ¿Correcto? Vale, seguimos. Fíjense que la prorrata de las pagas extraordinarias, pues más de lo mismo, no les da ningún dato en cuanto a porcentajes, ni que se tenga en cuenta ni incentivos, ni dedicación, ni nada, sino simplemente el prorrateo de las dos pagas extras, por lo cual serían los 1.900 euros de salario base multiplicado por 2 y dividido por 12, que da lugar al 316,67. Que todo eso, sumado a la base de cotización de contingencias comunes, perdón, a la remuneración, nos daría la base de cotización de contingencias comunes. ¿De acuerdo? Ven que el cálculo de la base de cotización no tiene especial complicación, pero sí tienen que tener en cuenta los porcentajes, qué parte cotiza y qué parte no en relación con el IPREM. ¿Vale? Otra cosa, fíjense que se lo dije en el primer ejercicio y no se lo he vuelto a recordar, el tema de que tengan en cuenta que está comprendido dentro de los límites mínimos y máximos que existen en la tabla. ¿Vale? Que lo tienen en los apuntes, tienen establecido cuál es la tabla y vemos que en todo caso nos vamos a encontrar dentro de los límites de ella. ¿Vale? Seguimos. Vamos ahora con la base de cotización de contingencias profesionales, que no sería otra cosa que la suma de base de cotización de contingencias comunes más las horas extraordinarias que tenga acumulada el trabajador, que vemos que por una parte estarían las horas extraordinarias normales y las de fuerza mayor, que serían 180 más 350. La suma total, 3.016,67 euros. Vale, fíjense lo que comentábamos en el ejercicio anterior. La base de cotización de contingencias comunes sería esta, pero la base de cotización por horas extraordinarias aparecería aparte. Y en este caso serían las 180 y las 350, cada una por separado. La base de cotización de horas extras 180 y la base de cotización para las horas extraordinarias de fuerza mayor 350. Vale. Siguiente paso, base sujeta a retención del IRPF. Fíjense que los pasos son siempre los mismos y vamos siguiendo un orden y así lo tenemos mucho más fácil. Pues ocurriría lo siguiente. Aquí recuerden que la base de cotización se apuntaba todo, absolutamente todo lo que el trabajador recibía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en este caso la base de cotización va a ser bastante elevada. ¿Por qué? Porque este dato es importante. Hablábamos del tema del mes de junio. ¿Vale? Que esta nómina que estamos calculando es mes de junio. A ver dónde lo veo por aquí, para que ustedes lo sepan asociar. Una de las pagas se percibe en este mes, con lo cual lo que nosotros estamos calculando es la nómina del mes de junio, por poner un ejemplo, que es la que nos menciona más adelante. Entonces, si en este caso tenemos una paga y estamos en el mes de junio, ¿qué ocurre con el salario base a la hora del cálculo de la base sujeta a retención del IRPF? Repito la pregunta. Bien.
Sí, a ver, yo lo que les estoy preguntando, recuerdan que para el cálculo de la base de la base sujeta a retención de IRPF se tenían en cuenta todo lo devengado, es decir, todo lo que recibía el trabajador. Entonces nosotros empezábamos a sumar. Pero tenemos que tener en cuenta que en este mes estamos en el mes de junio, con lo cual es el mes en el que el trabajador va a recibir la paga extra. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la va a recibir tal cual. Si son 2 pagas extras al mes, pues la recibe tal cual. ¿Qué recibiría entonces ese mes? Aparte del salario base. Ustedes cuando han recibido una paga extra, ¿qué reciben en la nómina? Las que hayan tenido paga extra, claro. Así, cuando usted... Más sueldo del normal, efectivamente, Patri, pero ¿cuánto suele ser la paga extra en relación al sueldo normal? Fíjense en esto. Cuando uno recibe pagas extra, todo depende del convenio, ya hemos visto que incluso puede ser un porcentaje, no tiene por qué ser tal, normalmente es el doble del salario base, ¿vale? Entonces, en el mes en el que tú recibes la paga extra, recibes el doble de tu salario base, con lo cual, si vamos a calcular la base sujeta a retención del IRPF, lo primero que tenemos que sumar es 1.900 más 1.900, porque ese mes es cuando recibimos la paga extra, ¿sí o no? Correcto. A partir de ahí, pues tenemos que sumar todo lo que recibe el trabajador, que serían pues los 150 euros de dedicación, los 100 euros de incentivo, los 530 euros de horas extraordinarias, que es la suma de las 2 horas extraordinarias, los 500 euros que habíamos dicho que el trabajador recibe, que aunque no coticen por la seguridad social, entran en el bolsillo del trabajador. Por lo tanto, se utilizan para el cálculo de la base de sujeta a retención al IRPF y los 140 euros del vestuario. Repito esta parte otra vez, chicas, ¿o les quedó claro? No hace falta, perfecto, vale. Entonces, fíjense que por lo tanto la base de cotización que les va a quedar va a ser 5.220 el importe total, pero aunque nosotros lo sumemos, le tenemos que restar los 500 porque en el ejercicio nos dice que no está sujeto, está exento de tributación al IRPF. ¿Vale? Bien. Seguimos. Y ahora calcularíamos pues, lo que sería la aportación del trabajador, pues lo mismo, sería lo que habíamos considerado a tener en cuenta de cotización por el porcentaje correspondiente, que te está diciendo que es un 16%, y el resultado de retención a cuenta serían los 755,20 euros. ¿Vale? Bien. Seguimos. Ahora lo que necesitamos es plasmarlo esto en la nómina tal cual como hemos hecho en los ejercicios anteriores. ¿Vale? Fíjense, lo mismo, volvemos a poner los datos, todo esto ya más o menos ustedes saben de qué va. Y fíjense que vamos a ir por partes porque tenemos que tener en cuenta 2 apreciaciones que no hemos visto en ejercicios anteriores. Como por ejemplo, el salario base, empezamos, pues son los 1.900 euros que todos sabemos. Dedicación, sus 150 euros. Los incentivos, los 100 que tienen aquí, perdón. Las horas extraordinarias, que son las 180, que son las normales, y las de fuerza mayor, que sumarían los 530. Gratificación extraordinaria, aquí es donde incluiríamos la paga extra. Por eso les decía yo que había que sumar 2 veces la paga extraordinaria. ¿Vale? Las dietas a la seguridad social, 500 euros, y el vestuario, que serían los 140 euros que habíamos comentado antes. Por lo tanto, el total de los devengos serían 5.220,0 euros. ¿Correcto hasta aquí? Bien. Entonces, empezamos con las bases de cotización, que simplemente, fíjense que vamos a irlas cambiando porque estamos en situaciones diferentes. Esperen a ver si esto se puede hacer un poquito más grande y ustedes lo ven mejor. Mejor, ¿verdad?
Espérense un poquito, porque de tanto se me salió. Vale. Entonces, empezamos. Contingencias comunes, habíamos dicho que era 2.486,67, tal cual teníamos establecido aquí. Vale. Base de cotización por contingencias profesionales, habíamos dicho. Contingencias comunes ya las teníamos, que eran aquí, más se ven incluidos las correspondientes horas extras que tenemos aquí, las 180 y las 350, que daba total a 3.016. Entonces, aquí debajo, la base de cotización sería las 3.016 por desempleo y la 3.016 por formación profesional, con el correspondiente tipo en cada caso. ¿Vale? Horas extraordinarias, recuerden que tanto la de una como la de la otra se ponían en bases aparte. Teníamos horas extraordinarias 180 y horas de fuerza mayor 350. Ojo, fíjense que las extraordinarias y las de fuerza mayor cotizan a tipos diferentes y eso lo tienen que tener en cuenta para el total del cálculo de las operaciones. ¿Vale? Fíjense que cada cosa cotiza a un tipo diferente y eso lo tienen en las tablas correspondientes. ¿Vale? Por lo tanto, el total de las aportaciones sería 182,11. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, recuerden que era de aplicar el porcentaje, el 16% a 4.720, que era los 5.220 menos los 500 que nos habíamos quitado porque no estaban sujetos a IRPF. Como consecuencia nos daba 755,20, que es lo que tienen aquí. Y lo habíamos puesto aquí debajo. ¿Vale? Por lo tanto, de la pasta que cobramos cuando tiene paga extra, que ya quisiera estar yo en el pellejo de este hombre, me quedo con 4.282 euros el mes que cobro paga extraordinaria. ¿Vale? ¿Lo han podido ir siguiendo sin problema? Perfecto. ¿Hacemos más? Sí, porque la clase de hoy era para práctica y quiero que esto lo dominen con bastante soltura. Venga. Vamos a hacer que a lo mejor puede parecer un poquito más complicado y es por día. ¿Vale? Recuerden que cuando calculábamos la base de cotización por contingencias comunes, lo podíamos hacer tanto por meses como por días. Pues lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo por días a ver qué tal, a ver cómo lo podemos resolver. ¿Vale? Fíjense que tenemos los mismos datos del trabajador, el número de matrícula, cotización, está soltero y no tiene hijos, que son datos que también tenemos que tener en cuenta. Y las retribuciones que vienen establecidas por contrato serían 34 euros al día, el plus de actividad 5 euros al día, anualmente tiene derecho a percibir 2 pagas extras, cada una equivalente a 30 días del sueldo base, y la retención a cuenta del IRPF es un 10%. ¿Vale? Entonces vamos a irlo calculando despacito porque veremos que primero se calcula por días, pero para determinados casos lo tenemos que calcular en meses. ¿Vale? Fíjense que les dice que el mes de abril tiene 30 días. Normalmente, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de documentos oficiales y demás, a efectos oficiales se considera que el mes tiene 30 días, pero en el caso de las nóminas no puede ser así. Cada mes hay que tenerlo en cuenta en función del número de días que tenga cada mes. ¿Por qué creen ustedes que es importante esta diferenciación? Porque aquí no es lo mismo que un día tenga 30 días que tenga 31. A ver, díganme. ¿Nadie me da una idea? Porque supuestamente, si un mes tiene 31 días, tú cotizas por un día más. Y si un mes tiene 30 días, cotizas por un día menos. ¿Qué ocurre? Que normalmente se suele redondear y todos los meses cobramos lo mismo. Pero en este caso te especifica que este mes tiene 30 días para los cálculos que vamos a desarrollar. ¿Vale? ¿Correcto? Venga.
Bueno, lo calculamos por días. El salario base serían los 34 euros por día por 30 días que tiene ese mes, tal cual te comenta, serían al mes el salario base 1.020 euros. El plus de actividad, el procedimiento sería el mismo, 5 euros por día multiplicado por 30 son 150 euros. A la hora del cálculo de la determinación de las correspondientes bases, vemos que, por ejemplo, calculamos la base de contingencias comunes por día, primero, sería el salario base 34 más los 5 euros, en el caso del plus de actividad, es un total de 39 euros. ¿Vale? Y calculamos también, ahora vamos a calcular el prorrateo en las pagas extras. Y el prorrateo de las pagas extras que necesitamos para la base de cotización de contingencias comunes sería los 34, que es el salario base, por los 30 días, que es lo que te dice que tienes derecho a 2 pagas extras equivalente a los 30 días del sueldo base. 34 por 30 multiplicado por 2 y lo dividimos por 365 días, porque estamos haciendo el cálculo en días. El prorrateo de la paga extra sería 5,59 euros diarios. Base de contingencias comunes diarias sería 39 euros por el prorrateo, que se queda en 44,59 euros. ¿Vale? Para poder seguir trabajando, ya aquí lo pasamos a meses y lo multiplicamos por 30, con lo cual nos queda en la base de contingencias comunes mensual sería 1.337,70 euros. ¿Vale? Fíjense que hacemos los cálculos al día y cuando lo tengamos ya todo solventado, simplemente lo multiplicamos por 30. ¿Correcto? Pero tengan cuidado que cuando estamos calculando el prorrateo de las pagas extras, lo dividen por 365. No lo dividan por 12 porque entonces lo tienen mal. ¿Vale? Bueno, seguimos. Lo mismo que hemos hecho de los ejercicios para detrás, ¿vale? La base de cotización de contingencias comunes, pues sería la misma que aquí, 1.337,70. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma? A ver, díganme. A estas alturas ya lo tienen que saber. ¿Por qué la base de cotización de contingencias profesionales coincide con la base de cotización de contingencias comunes? ¿Por qué no hay horas extraordinarias? Perfecto, Erika. Veo que lo has entendido. ¿Las demás lo ven igual? Bien. Seguimos. La base sujeta a retención de IRPF, pues lo de siempre, sería la suma de todos los devengos que haya recibido el trabajador, que por una parte era 2020 mensual que recibía y por otra los 150 euros que recibe como plus de actividad, lo cual da como resultado 1.170 euros como base de sujeción, la base sujeta a retención del IRPF. ¿Vale? Volvemos al cálculo de las aportaciones, que en este caso las bases, las tres coinciden, porque no hay horas extraordinarias ni otro tipo de situación, cada uno con su correspondiente tipo, dando esto como resultado. Te dice que la retención a cuenta es del 10%, tenemos la base de sujeción que estaría aquí, y multiplicamos por 3, con lo cual nos quedarían los 117 euros, que sería la cantidad que estaría sometida a el porcentaje del IRPF. ¿Vale? Si ahora lo trasladamos a la nómina, pues igual que en los casos anteriores, salario base lo pondríamos 34 por 30, 1.020, que es lo que se calcula al mes, más los 150 como consecuencia del plus de actividad, total de vengado, la suma de lo anterior, y aquí lo mismo, la base de contingencias comunes, las de desempleo de formación profesional con los correspondientes porcentajes, retención del IRPF, y aquí tendríamos el salario total. Fíjense que aquí arriba lo que tienen, aquí debajo lo que tienen es desglosado lo que van a poner arriba. ¿Vale? ¿Correcto? Venga. ¿Le va cogiendo el tranquillo a esto? ¿Ven cómo no es tan difícil? Nos queda uno. ¿Vale? Que es la parte que aquí ya vamos a introducir otro elemento más para que también lo tengan en cuenta ni vaya viendo la diferencia. ¿Vale? Aquí ya mezclamos de todo un poco. Fíjense que les vuelve a dar también los mismos datos, una serie de datos relativos al trabajador.
un segundito. Tenemos datos de trabajadora, afiliación a la seguridad social y fíjense que también nos están dando los datos por día. Salario base, dedicación, adquisición de prendas de trabajo, locomoción, los kilómetros que ha realizado y al precio al que se le paga, las horas extraordinarias de fuerza mayor. Tengan en cuenta qué tipo de horas están utilizando porque ahí les varía el tipo de cotización. Cómo estaría estructurada las pagas extras que se le van a dar al trabajador y la retención a cuenta que tiene el mismo. ¿Vale? Y fíjense que ahora les da el IPREM en día. ¿Vale? Bueno, pues vamos yendo por partes como hemos ido de aquí para atrás. Salario base, 36 euros al día. Fíjense que aquí les dice ya 31 días, porque es que este mes tiene 31 días, que es el mes de mayo. ¿Vale? Fíjense cómo en este caso se hace diferenciación entre una cosa y la otra. Vale. Por lo tanto, serían 36 euros al día por los 31 días que tiene el mes, tenemos el salario base en meses. El incentivo, lo mismo, 7 euros al día por 31 días, que serían 217 euros al mes, cobraría por incentivo. En relación a la locomoción, ¿lo tendríamos en cuenta? Pues vemos por qué. Recuerden que la locomoción en este caso no sería necesario tenerlo en cuenta siempre que el kilómetro se pague a 0,19 euros. ¿Vale? Ese es el tope máximo que admite. En este caso, en vez de utilizar el IPREM, lo que está utilizando es un tope máximo. ¿Vale? Como en este caso te lo está pagando a 0,19 euros el kilómetro, no lo tendríamos que tener en cuenta. ¿Lo entienden? Si, por ejemplo, en el caso de que el kilómetro se pagase a 0,19, se pagase a 0,25, ¿qué ocurriría? ¿Tampoco se tendría en cuenta o sí se tendría en cuenta? ¿Sí se tendría en cuenta? ¿Y qué se tendría en cuenta? Espérate que no te veo, Patri. En el caso de locomoción, Patri, no se mide por porcentaje del 20% del IPREM, sino a cómo cobras el kilómetro. ¿Vale? Si te estoy diciendo que lo máximo que no cotiza es a 0,19 céntimos y yo, como empresario, te lo pago a 0,25, ¿qué ocurriría? Patri y las demás. Se restan, efectivamente, Moneiva. Lo que haríamos, se calcula, dime Patri, perdona. Esperen a ver si Patri me dice. Efectivamente, lo que haríamos seríamos 0,19 por 3.000 son 570 euros. Cojo 0,25 por 3.000 y me da X. Pues la diferencia entre X y 770 euros sería lo que tendríamos en cuenta para el cálculo de la cotización de contingencias comunes. ¿Lo han entendido todas? Erika y Emma. Perfecto. Vale. Pues entonces procedemos al correspondiente cargo. En el caso de la adquisición de las prendas de trabajo no se considera puesto que no supera el 20% del IPREM diario. Aquí sí sería porcentaje, Patri. Lo único en lo que te dan una cantidad exacta es en el transporte y en otras cosas que ahora mismo no veremos, pero básicamente lo que se tiene que quedar es con transporte. Fíjense que aquí les está diciendo que la adquisición de las prendas de trabajo son 3,50 euros al día y te está diciendo que el IPREM diario son 20, con lo cual 20 por 0,20, que es el 20% del IPREM, son 4 euros al día. Y te dice que son 3,50, con lo cual no se podría calcular, no se tendría en cuenta. Fíjense que el procedimiento es igual, pero lo calculamos por día. 20% del IPREM diario. El IPREM diario son 20 euros, pues el 20% serían 4 euros. Por ello, no lo tenemos en cuenta. ¿Vale? La locomoción, lo que les acabo de comentar, no se tiene en cuenta porque está cotizando el precio que viene establecido como tope máximo para la seguridad social. ¿Vale? Y habíamos dicho que para la contingencia común no se tenían en cuenta las horas extraordinarias.
Vamos para acá y procedemos a sumar los datos que tenemos, que serían los 36 euros diarios y la dedicación, que son un total de 43 euros. Prorrateo de pagas extras, fíjense que aquí les dice, espérense a ver, ¿dónde están las anualmente tiene derecho a percibir 2 pagas extras, cada una equivalente a 40 días del sueldo base. Sueldo base 36 por 40, 2 porque son 2 pagas extras y lo dividimos por 365 porque estamos trabajando con días, con lo cual el prorrateo de la paga extra sería 7,89. ¿Vale? La base de contingencias comunes sería 43 más 7,89, lo cual seguimos estando dentro de la cantidad establecida en las tablas, no se olviden de eso. Si lo multiplicamos por 31, que son los días que tiene este mes, nos daría la base de contingencias comunes mensual. ¿Vale? Perfecto. La base de cotización por contingencias profesionales, lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Se tienen en cuenta las contingencias comunes, que son estas que están aquí, más las horas extraordinarias, que son las 200 que te da el problema. 1.779,59 es la de cotización. Pero recuerden que la base de cotización para la hora extraordinaria se tiene en cuenta aparte. ¿Vale? Espera, para hora extraordinaria. Vale, que son los 200 euros, ya lo vemos después. Seguimos. Base sujeta a retención del IRPF, pues lo mismo. Saben que se sumaban todas las percepciones que iba a recibir el trabajador. ¿Vale? Que serían, pues, la suma. A ver, espérate. La suma de todo lo que había recibido el trabajador, que se constituye en los 2.211,50 euros. Pero se le restaban los 570 en los que te dicen que no cotizan la seguridad social porque la locomoción, al estar por dentro de los límites establecidos, que era lo que habíamos calculado aquí, no se tiene en cuenta para el cálculo del mismo, por lo cual se quedaría en 1.641. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho de aquí para atrás. Ahora se procedería a aplicar el porcentaje correspondiente en cada caso, que sería 1.577 por contingencias comunes, su porcentaje, desempleo, que lo tenemos aquí, formación profesional y horas extraordinarias de fuerza mayor, que serían las 200 que les comentan aquí, multiplicado por 0,02, que es la cotización que tiene la hora extraordinaria de fuerza mayor. ¿Vale? Luego, por otra parte, tenemos la retención a cuenta del IRPF, que ya habíamos dicho la base, el tipo de retención que te da el ejercicio y ahí lo tendríamos todo puesto. Si luego lo trasladamos a la nómina físicamente, vemos que quedaría de la siguiente manera. El salario base, que son los 1.616, ¿vale? Que es el salario base multiplicado por los 31 días, y la dedicación, que son los 217. Horas extraordinarias, y el tema de las prendas de trabajo, que sería 108,50, porque te está diciendo que diario era 3,50, pero que aunque no cotice para el cálculo de la base de contingencia común, sí lo tenemos que tener en cuenta para el cálculo de los totales de los devengos, que son los que nos sirven para la base de cotización del IRPF. ¿Me siguen? Lo mismo que ocurre con la locomoción. La locomoción no se tiene en cuenta para el cálculo de la base de cotización porque está por debajo de los mínimos, pero sí para el cálculo de la base de cotización del IRPF. Aquí tenemos el total de vengado y empezaríamos con las deducciones que se le hacen. Aplicación de porcentajes correspondientes, horas extraordinarias y en la retención del IRPF, con lo que el líquido que se le queda sería este que tenemos aquí. Y aquí tienen desglosado todo lo que han ido plasmando a lo largo de la nómina. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? Perfecto. Pues para que se hagan una idea,
Esto es lo que lo que probablemente caiga en el examen. Les pondré un ejercicio de nóminas, una nómina en blanco y ustedes la tendrán que rellenar para poder y entregármela, ¿vale? Entre otras cosas, pondré una parte que es tipo test y otra parte, en la parte práctica, estará constituida por la nómina. ¿De acuerdo? Vale. Tienen un ejercicio esperen que cierre aquí un momentito. No se ve, ya lo sé porque he parado una cosa, lo voy a mirar por aquí. A ver dónde lo tengo. Sé que está por aquí. Un segundito. A ver si está aquí o está abajo, está en el otro. Vale. Está aquí. Vale. Tienen en el tema anterior tiene caso práctico en el que les pone cómo calcular las cuotas 1 y, vamos a ver, determinar la base para el cálculo de tipo de retención que se tiene que aplicar a un trabajador, ¿vale? Nosotros hemos hecho los ejercicios de manera que yo les he dado a ustedes una serie de datos y han calculado la base y el tipo ya se los he dado yo, pero sin embargo hay una serie de circunstancias que son las que dicen cómo tenemos que calcular ese tipo de retención. Lo tienen aquí, ¿vale? Para que le echen un vistazo, que no sé, esperen un segundito a ver si puedo acceder desde mi pen. A ver, a ver. No. No. Un segundito. A ver si está aquí abajo. Vale, aquí lo tengo. Vale. Fíjense que lo tengo aquí. ¿Lo ven? Lo tienen dentro del ejercicio del tema 9, que es el procedimiento para el cálculo de las retenciones a cuenta del IRPF. ¿Vale? Esto, si no se han mirado la teoría, es bastante difícil que lo puedan entender, ¿vale? Tienen una serie de pasos en las que cómo calcular esas retenciones a cuenta del IRPF, ¿vale? Les dan una serie de datos y se los voy desglosando paso por paso las tablas en las que tienen que mirar el manual. Me imagino que no se lo habrán mirado. Échenle un vistazo y quiero que me pregunte un poco, les puedo contar un poco por encima, ¿vale? Aquí les cuento, para determinar la base y para calcular el tipo de retención, ¿vale? Tenemos que calcular una serie de ingresos de los 12 meses que va a recibir el trabajador y el importe total de las pagas extras. Quiero que le echen un vistazo a esto. Esto no va a entrar en el examen. ¿Vale? Puede hacer una pregunta teórica en cuanto a cómo se puede hacer el cálculo desde el tipo de retención, pero no va a caer un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Les he puesto un ejercicio teórico porque creo que así van a tener mucho más fácil entender la parte teórica que tienen en casa. Entonces, vayan mirándose esto y lo van comparando con la parte de manual. Y cualquier duda que tengan me la preguntan. ¿Vale? Lo tenían colgado para que le fueran echando un vistazo. Si alguien se ha echado un vistazo y tiene alguna duda, me lo pregunta. Y si no, pues me lo pregunta esta semana una vez que se lo haya leído. ¿De acuerdo? Guasi llega ya terminando, pero bueno, no importa. ¿Tienen alguna duda más, alguna consulta que hacerme?
Yo por mi parte esto es lo que hay. Recuerden por favor todo lo que les comenté al principio de la clase. La conferencia tienen que confirmar asistencia, por favor. No me hagan quedar mal, que ya con el trabajo lo hice bastante mal. Y recuerden que es obligatoria asistencia. Ya tienen puntos de menos los que no hayan trabajado participado en el concurso. O sea, no se quiten más puntos. ¿Vale? Sí, mañana te llamo, Erika, sin falta. O igual te llamo dentro de un momentito, ¿vale? Mándenme la planificación, por favor, de los tablones, de lo que les puse en el tablón de anuncios en relación a lo que me tienen que entregar de los horarios y miren el tablón de anuncios, ¿vale? Sí, Patri, lo que pasa es que no habías llegado, lo colgué en el tablón, no hemos pasado a la siguiente fase, porque el nivel era bastante elevado y solamente pasaban a la siguiente fase quien tuviera bien el 100% del test, es decir, todas las preguntas bien. ¿Vale? Cuando me comenten cómo proceder a partir de ahora al centro, pues ya se los comentaré. Sí, es una pena porque era un tema bastante interesante. Chicas, recuerden todo lo que les he dicho. Vale, necesito confirmación y que me envíen los horarios. Buenas noches a todas y cualquier duda pues ya me van contando. ¿Vale? Descansen y a trabajar. Venga, besos a todas.